Hola compañeros, vamos a hablar acerca de temas de la materia de formulación y evaluación de proyectos de inversión. Para ello vamos a ver todo un panorama de lo que son los proyectos. Iniciamos con los proyectos. Los proyectos son los medios que sirven para unidades del desarrollo para que los países logren canalizar la actividad productiva, la infraestructura de apoyo y la ejecución de actividades tendientes a mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Mediante los proyectos se ordenan y ejecutan recursos importantes y para ello se eh, propende por la utilización de un lenguaje común y estandarizado para concebir en diferentes tiempos cada una de las etapas a fin de programarlas y medir sus costos e ingresos. Entonces, un proyecto realmente son unidades que se desarrollan en diferentes partes del mundo, países, estados, etcétera, porque como fin principal, ya sea el lucro o la ayuda social, estos tienen. En cuanto a definición del proyecto, podemos ver que la idea clave es la madre de todo proyecto y las ideas nacen por necesidad, problemas, requerimientos o intereses sociales o privados, y es por esto que un proyecto no es más que la solución lógica al planteamiento de una oportunidad de problemas o necesidades. Entonces, esa solución lógica sirve para que nosotros podamos darle una solución a un dicho problema o problemas. El objetivo fundamental de la preparación de un proyecto es la de minimizar los riesgos de inversión, la de planificar la ejecución y la de optimizar los recursos la optimización de los recursos. Es decir, un proyecto lleva todo un planteamiento. Es decir, en un proyecto se tiene que hacer lo que ya vieron la materia de proceso administrativo, todo esto, lo que es la planificación, la organización, la dirección y el control. Y vemos que la planificación es vital en un proyecto y esto nos va a servir para el éxito o no de ese proyecto y también para utilizar los recursos. Aquí en utilizar y optimizar la utilización de los recursos vemos las palabras de eficiencia y eficacia. Eficiencia, por ejemplo, es el logro de objetivos con el menor recurso posible, mientras que eficacia es solamente el logro de objetivos. ¿Sí? Y continuamos. En cuanto a la definición, dice que la definición del proyecto dice, la idea es la madre de todo proyecto y las ideas nacen por necesidad, los problemas, requerimientos o intereses sociales o privados. Y es por esto que un proyecto no es más que la solución lógica al planteamiento de una oportunidad, problema o necesidad. Y vemos aquí, por ejemplo, el proceso para un futuro deseado. Por ejemplo, vemos en primer lugar la idea, el proyecto, el programa, los planes y el objetivo. El proyecto podemos ver el objetivo del primer nivel, del segundo nivel en los programas y del tercer nivel en los planes para llegar al objetivo del milenio. Y vamos a ver aquí en lo que es la solución lógica. Se entiende por la unidad operacional que vincula insumos y recursos que sirven para realizar actividades durante un periodo determinado y obtener así productos o resultados que son la base de los objetivos que resuelven los problemas, necesidades u oportunidades, cristalizando así la idea. El objetivo fundamental de la preparación de un proyecto es el de minimizar los riesgos de inversión, planificar la ejecución y optimización de la utilización de los recursos. Por eso es importante definir bien la identificación del problema. Esta actividad es tal vez la más compleja en la preparación de un proyecto. El conjunto de variables que afectan el contexto del problema requiere de una definición clara y precisa de este, por lo que es un requisito fundamental en una buena formulación de proyectos para alcanzar el impacto deseado. Es decir, identificar bien el problema. Para que nosotros podamos identificar bien el problema, tenemos que estar empapados del tema, tenemos que saber todos los meollos del asunto para poder identificar y no crear un falso problema o un falso cuestionamiento o pregunta para justificar mi proyecto. En cuanto aquí a la imagen inferior podemos ver lo que son los proyectos. Pueden ser de inversión, de investigación, de ley, de desarrollo empresarial, etcétera. Bien, vamos a ver proyectos y programas.
Plan, programa y proyectos. El proyecto son las necesidades u oportunidades de una población, región, entidad, empresa o persona. Es la base para conformar un programa, es decir, vamos de lo menos a lo más. Entonces el proyecto puede ser la población, una oportunidad de una necesidad de una población, una región, una entidad, una empresa o una persona. Mientras que los programas se definen como las actividades acotadas en el tiempo que se realizan por una única vez y que no se materializan en una obra física y que están destinadas a recuperar la capacidad de producción de algún factor productivo, normalmente el recurso humano. También se considera programas a un conjunto de proyectos que tienen objetivos comunes. Es decir, los programas son actividades acotadas en el tiempo. Para ello ya existen también software en el mercado para hacer estas actividades acotadas en el tiempo. Es decir, podemos hacer un proyecto, un puente, qué día termina, qué día inicia, cuáles son la ruta crítica, qué días son los días que tengo que contratar mayor personal, o también estos software pueden ser como el Primavera, que es un software que sirve para calendarizar una obra. También en el plan es la sumatoria de todos los programas que buscan alcanzar fines planteados en las políticas de desarrollo, y estos programas se hacen realidad a través de los proyectos. Vemos que es el plan la sumatoria de todos los programas, ¿sí? Entonces vamos increciendo de proyecto, programa y plan. Es de lo particular a lo general. Y vamos a continuar en la clasificación de los proyectos. Los proyectos de inversión privada. En esta clasificación, el único fin de los proyectos es lograr una rentabilidad económica financiera en la ejecución del proyecto, y su objetivo fundamental es recuperar la inversión del capital puesta por la empresa o el inversionista del proyecto. Es decir, la inversión privada obviamente busca el lucro y por lo tanto busca que esa inversión pueda ser recuperada por ese inversionista, ¿no? Aquí en la parte de abajo vemos, por ejemplo, en los proyectos según su fin. Se dividen en proyectos de inversión social o en proyectos de inversión privada. Sin embargo, los proyectos de inversión social se subdividen a su vez en proyectos de inversión pública y en proyectos de inversión social. Veamos los proyectos de inversión pública. Como su nombre lo indica, las inversiones con recursos del Estado, y a diferencia del anterior, el único fin que se busca es el bienestar social, de modo que la rentabilidad es el impacto que el proyecto genera en la mejora del bienestar social de un grupo beneficiado o en la zona de ejecución. En este caso, puede ser un proyecto, puede que un proyecto no sea económicamente rentable, hablando financieramente, pero sí tiene en cuenta su impacto en lo social, lo económico, no cuenta de modo que el retorno social permita que el proyecto recupere la inversión puesta por el Estado. Es decir, un proyecto de inversión privada o pública en este caso, busca realmente crear un bienestar social, y puede que este proyecto sea rentable o no económicamente, porque aquí lo que se busca es rentabilizar, que las personas queden en mejor posición. Por ejemplo, los préstamos a la palabra, la superación de la pobreza, la ayuda a los ancianos o la ayuda a las madres solteras, ¿no? Y probablemente el gobierno no va a volver a recibir ahora sí que ese dinero que se invirtió, porque lo que se busca es el bienestar de la población, ¿no? Y vamos a ver los proyectos de inversión social. En los proyectos sociales, como en el anterior punto, el Estado es el inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, buscando la manera de esta manera, el único fin de generar un impacto en el bienestar social generalmente en estos proyectos. No se mide el retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir, si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad aun cuando acabe el periodo de ejecución del proyecto, como por ejemplo buscar como fin la generación de empleos, tributos o a reinvertir, etcétera. Es decir, aquí lo que se busca es la sostenibilidad futura, que posteriormente este proyecto genere empleos, genere que la persona tenga un mejor estilo de vida, ¿sí? Pero quizás no va a tener una retribución.
Vamos a ver la categorización de los proyectos. En este caso, los proyectos se dividen en proyectos de inversión y proyectos de inversión social. Los proyectos de inversión se dividen a su vez en inversión que genera valor agregado, inversión especulativa. Y estos a su vez se dividen, por ejemplo, el proyecto que genera valor agregado se divide en proyectos de creación de nuevas empresas, proyectos de ampliación de empresas, proyectos de competitividad empresarial. Y la inversión especulativa se divide en inversiones en el mercado intermediario, inversiones en el mercado no intermediario. Por su parte, los proyectos de inversión social se dividen en proyectos de infraestructura, proyectos de comunicación y transporte, proyectos eléctricos, proyectos de acueductos y alcantarillado, proyectos de basura y desechos. Y en el caso de proyectos de inversión social se dividen en proyectos de vivienda, proyectos de cultura y turismo, proyectos de recreación y deportes, proyectos de educación, proyectos de salud, proyectos de bienestar, proyectos de vivienda y proyectos alimenticios. Y vamos a ver la oportunidad de negocio. En cuanto a una oportunidad de negocio, ocurre cuando se identifica un mercado previamente no conocido y se descubre o se desarrolla una nueva necesidad, se identifica una mejor manera de servir a un mercado. En ese caso es la idea. En esta idea vamos a ver cuál es esta oportunidad de negocio. Por ejemplo, nos podemos preguntar qué necesidad se va a satisfacer, por medio de qué servicio o producto, a quiénes va dirigido el proyecto o mercado, con qué recursos se cuentan, cuál es la localización o ubicación, cómo determina el precio, cuándo comenzará el proyecto, identificación de alternativas. Y con base a esto vamos a ver si hay una oportunidad viable de negocio o no en cierto lugar, en cierta región, ¿no? Entonces, vamos a continuar con las fuentes de ideas. Por ejemplo, la invención. La invención es muy a menudo el resultado de la percepción clara de una necesidad. El interés personal o los hobbies, la idea puede surgir a partir de los propios intereses o hobbies, capacidades, habilidades, experiencias de la persona emprendedora. Por ejemplo, la fotografía, la fabricación casera de pasteles y mermeladas o el reciclaje de basuras. En este caso es un emprendedor ecologista. En este caso entra mucho en cuenta lo que son los intereses de la persona, los hobbies, las costumbres, la cultura. Es decir, quizás la cultura, aunque somos mexicanos o los del sureste, no tenemos la misma cultura de manera, de algunas costumbres, por ejemplo, que las del centro o las del norte de la República. Sin embargo, para ver una invención tenemos que adaptarlo a nuestro entorno. En este caso, es un lugar cálido húmedo, es un lugar que tiene mucha agua, hay precipitaciones pluviales, etcétera. O sea, aquí no pegaría, por ejemplo, una invención de suéteres de marca, porque muy pocas veces lo utilizamos, de chamarras de piel, porque muy pocas veces lo utilizamos, aunque el tabasqueño se distingue por utilizarlo, pero realmente no es algo que sea, por ejemplo, muy ad hoc a la zona. La observación de tendencias. En cuanto a la observación de tendencias sociales, cambios en las tendencias demográficas, estilos de vida y patrones de consumo, qué cambios están sucediendo en los hábitos de compra y en las actitudes del consumidor, cuáles son algunas de las necesidades especiales de ciertos grupos dentro del mercado, ¿hay en marcha algún plan de desarrollo que implique cambios zonales, la observación de la aparición de nuevas tendencias en ámbitos tan distintos como la moda o el empleo de tiempo libre? Puede ser el origen de una idea de creación de empresas. Obviamente, por ejemplo, nosotros aquí tenemos que ver la observación de tendencias sociales. Obviamente, en Villahermosa, quizás la ropa muy abrigadora no sería, por ejemplo, algo muy llamativo para las personas. A lo mejor la ropa más ligera, el algodón, etcétera, sí. O también, por ejemplo, podemos ver que el agua aquí en nuestro estado, la calidad del agua, por ejemplo, potable que decimos, no es una calidad óptima para beber. Sin embargo, se han hecho muchas potabilizadoras, pero la calidad de una planta de procesamiento de agua a un local donde procesan agua, se siente la diferencia en el sabor. Pero pues aquí el cliente va a decidir cuál le conviene más en cuanto a su economía y en cuanto a su gusto, ¿no? Y vamos a ver también la observación de las deficiencias de los demás.
¿Cuáles son los productos o servicios que necesitan ser mejorados? Analizar las disfunciones y los errores de otras actividades empresariales pueden dar lugar a la aparición de nuevas ideas. Por ejemplo, un pequeño computador para registrar el consumo del teléfono, para contrarrestar los errores de la compañía, etcétera. Entonces aquí podemos ver algo que pudiera nosotros ser innovador y poder ayudarnos también en nuestro diario vivir, ¿sí? Eh, y por último, vamos a ver la observación de una ausencia. Dice, ¿qué productos o servicios están faltando? El responder a la pregunta, ¿por qué no hay una cosa para hacer esto? Puede ser el origen de una idea. Por ejemplo, este fue el caso de la máquina abrelatas o del pincel de un solo uso. Por mucho tiempo, por ejemplo, en Villahermosa solamente existen gimnasios que abren de un tal horario. Pero ahora entran algunas franquicias que abren las 24 horas y que el cliente puede entrar a la hora que ellos quieran. En Villahermosa esto es alguna novedad, pero por ejemplo, en el centro y el norte del país es algo que ya era cotidiano. El descubrimiento de nuevos recursos. ¿Cuáles son los cambios tecnológicos que están ocurriendo en el mercado? Reflexionando sobre los productos corrientes, se nos puede ocurrir aplicaciones inéditas, por ejemplo, la utilización de materiales ordinarios de la construcción como elementos decorativos o la utilización de las cáscaras de arroz como material refractario. Bueno, en Villahermosa, por ejemplo, comúnmente las casas se hacen con bloc hueco o macizo, pero probablemente algunos materiales de construcción en el norte de la República son diferentes. A lo mejor se utiliza más el ladrillo o un tipo de ladrillo que se llama barro block, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de si este material es bueno para el sur o no. Entonces, tendríamos que ver si es óptimo para nuestro estado y para nuestro clima. La deserción. Otras ideas surgen a partir de la decisión de algunas personas de abandonar su actual empleo y dedicarse a mejorar un producto o servicio que conocen bien a raíz de su anterior ocupación. En tales casos habrá que considerar cuestiones de tipo ético que no pueden desestimarse cuando se decide montar un negocio paralelo. Es decir, aquí, por ejemplo, quizás no abandonan las personas o quizás con esto de la pandemia, mucha gente quedó sin empleo y por eso muchos crearon sus propios negocios debido a, con la pandemia, a vender cubrebocas, a vender gel antibacterial, etcétera. ¿Por qué? Porque pues ya no tenían esa entrada de dinero, tenían que buscar otra entrada de dinero. Pero así como puede haber otros empleos que a lo mejor les reditúe en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a salario, etcétera. ¿Sí? Y con esto podemos ver que un proyecto realmente es algo y que nosotros nos ayuda a solucionar problemas, tanto de manera privada como de manera social. Es necesario que ustedes vean este video porque a partir de aquí vamos a hacer algunas actividades y que quede claro esto. La pueden ver, este video lo voy a subir a la plataforma de YouTube en el canal de Fran Cordero y ustedes lo van a ver en el horario que ustedes lo requieran porque como sabemos que por obvias razones muchos trabajan y no pueden reunirse en un solo horario. Por lo tanto, quiero que lo vean, lo analicen y nos vemos hasta la próxima.